Queridos amigos, hoy es miércoles y a las 12 de la noche supuestamente termina el encerramiento obligado en que están los habitantes de Bogotá, por sectores o en total o como ustedes quieran, pero termina el encerramiento. ¿Termina de verdad? Ah, no. Si uno mira en detalle las cosas, encontrará que el encerramiento sigue con ciertas características distintas. Digo yo, el encerramiento obligatorio. Cada persona dirá si quiere salir o no quiere salir, si prefiere quedarse en casa, si hacer teletrabajo es una decisión responsable y seria de cada uno. Me refiero a la orden de permanecer en casa y a la prohibición de hacer ciertas cosas, como por ejemplo asistir o ir a centros comerciales de compras. Entonces aquí el comercio no va a estar abierto sino ciertos días y los demás días va a estar cerrado. Uno se pregunta, la señora alcaldesa de Bogotá piensa que en esos pocos días vamos a tener la afluencia de gente comprando que si estuviera abierto toda la semana el comercio. Si esto fuera así, quiere decir que vamos a tener una aglomeración pavorosa, porque en 3 días vamos a tener los visitantes al comercio que se tiene normalmente en 7. Si no es así, y en esos 3 días va a haber poca afluencia de gente con respecto a los 7 días de la semana, quiere decir que el comercio va a seguir cerrado. Y el comercio ya no da para más cierre. Entonces, ¿qué hacer? Apertura, pero apertura responsable, pero apertura. Esto de apertura con cerratura son las cosas que uno no comprende y que hay que explicarle. Lo mismo que el señor presidente Duque nos va a tener que explicar si vamos a estar abiertos para recorrer el territorio nacional. Pero es que la cosa es muy simple. Usted necesita un permiso en el lugar de partida y un permiso en el lugar de salida. De llegada. ¿Cómo hago yo para obtener el permiso en lugar de llegada si no estoy allá? Es que hay un consulado de cada pueblo en la ciudad de Bogotá o en la ciudad que sea el punto de salida para que me den el permiso del punto de llegada. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es? ¿Y qué pasa con los puntos intermedios? No, es que en los puntos intermedios usted puede pasar, pero usted no se puede quedar dentro del pueblo, no puede entrar al pueblo. Señor presidente, nos da la impresión de que usted ha recorrido un poco Colombia por carretera. Son muchos los pueblos de Colombia donde la carretera principal pasa por la mitad del pueblo, pasa por el pueblo mismo. Y eso no de ahora, sino de muchísimos años antes. Yo le estaba planteando el tema de mi eventual visita a mi ciudad, a Manizales, desde Bogotá. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Pido permiso aquí en Bogotá para salir? Bueno, lo pido. ¿Y cómo hago para pedir el permiso en Manizales? ¿Y cómo hago para pedir el permiso en Mosquera? La carretera pasa por la mitad del pueblo. En Madrid la carretera pasa por la mitad del pueblo. En Facatativá paso por la mitad del pueblo. Luego voy a Sasaima, luego voy a Villeta. En Villeta la carretera pasa por la mitad del pueblo. Sigo para Guaduas, sigo para Honda. En Honda tengo que recorrer la ciudad entera, la ciudad o el pueblo de Honda, como ustedes quieran. Y cuando hago pueblo, digo pueblo, lo digo de la manera más cariñosa, porque yo vengo de un pueblo. Manizales era un pueblo grande cuando yo nací, un pueblo adorable, pero era un pueblo. Entonces, ¿qué hago? Pido permiso también para ir a Honda y pido permiso en Mariquita, que está también, la carretera pasa por todo el centro de la ciudad. ¿Y qué pasa entonces con el Fresno? En el Fresno la carretera pasa por el centro de la ciudad. ¿Qué hago, señor presidente? ¿Un permiso para cada pueblo? Y mire que de aquí a Manizales son 8 o 10, no hago la cuenta exacta, pero ustedes lo han visto: Mosquera, Madrid, Facatativá, Sasaima, Villeta, Guaduas, etcétera. Pero, ¿qué hacemos? ¿Estamos abiertos o estamos cerrados? Cada alcalde decide. ¿Y a mí qué me pasa si el alcalde de Villeta dice que da permiso y que queda abierto, pero el de Guaduas dice que no? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo si voy para Manizales? No, señor presidente, o abrimos o cerramos.
Son dos alternativas. Pero declarar abierto, pero dejar la decisión en manos de los alcaldes es ni declarar abierto ni declarar cerrado. Aquí necesitamos claridad, y claridad absoluta para dos cosas fundamentales. Para combatir la infección dándole responsabilidad a la gente para que se maneje así, responsablemente, y eso hay que hacerlo con todas sus consecuencias y con todos sus efectos, o mantener el encerramiento con los efectos que esto trae para la economía. Señor presidente, a usted ya le debieron contar que la situación de la cartera bancaria es dramática, que la cantidad de empresas que se cerraron definitivamente es altísima, que la superintendencia de sociedades ya no puede con más solicitudes de esas que se llaman de ley de insolvencia, que antes llamábamos ley concordataria o que antes llamábamos ley de quiebra. Es una quiebra. Es una quiebra, esa tal insolvencia es una quiebra. La superintendencia de sociedades ya no puede más con las visitas de la gente diciéndole, me declaro en insolvencia, llame a mis acreedores a ver qué puedo hacer con ellos. Esta es una situación dramática. El comportamiento de la economía colombiana no puede ser más lamentable. Vamos tranquilamente, y así el ministro Carrasquilla puede seguir jurando que la caída del Producto Interno Bruto va a ser del 5,5% en el año. Vamos para el 8 o vamos para el 10. Esa es la realidad. El desempleo está por encima del 20%. La cartera bancaria de difícil cobro está disparada. El problema del sector externo de la economía, señor presidente, no estamos exportando nada. Y estábamos en manos del petróleo y el petróleo se vino a unos precios tan bajos que hacen que lo de este año vaya a ser una verdadera catástrofe. Pero si se recuperara el precio del petróleo, seguiríamos teniendo el déficit enorme en la balanza comercial y en la balanza de pagos. Señor presidente, la situación es crítica. Y ante una situación crítica se necesitan decisiones contundentes, actos de gobierno que no se reemplazan con programas de televisión, show de televisión de 1 hora entera, en la que al final uno se pregunta, bueno, poeta, ¿en qué quedamos? Y llenaré mi vaso de sombras y de abismos, decía el gran poeta de esas palabras. Señor presidente, abrir o cerrar, pero una cosa o la otra. Pero abrir dejando cerrado es mantener todos los inconvenientes del cerramiento sin las ventajas de la apertura. Por Dios, ¿en qué quedamos? ¿Abiertos o cerrados?